La historia del sacrificio de Isaac, llamada en hebreo Akedah, que significa la atadura, es uno de los relatos más importantes y complejos de la Biblia. Este pasaje, en Génesis capítulo 22, verso 1 al 19, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, pero en el último momento lo detiene y le da un carnero para que lo ofrezca en su lugar. Ahora explicaremos esta historia de una forma en la cual tengamos un panorama más claro. Aunque la historia sucede en la época de los patriarcas hace unos 4000 años, los expertos creen que se escribió mucho después, probablemente cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. En esa época de crisis, la gente se preguntaba sobre su relación con Dios y esta historia daba una respuesta. En el mundo antiguo era conocido que algunas culturas vecinas, como los cananeos y los feminicios, practicaban pues sacrificios humanos, especialmente niños para sus dioses. La historia de Isaac marca una gran diferencia, pues el Dios de Israel detiene el sacrificio. Al proveer un carnero, muestra que no quiere muerte de personas. En el monte Moriah, donde pasa todo, él considera después que ese lugar es donde se construyó el templo de Jerusalén, lo que hace que el sitio sea aún más sagrado. En las culturas antiguas, los sacrificios de los animales y a veces de personas eran una forma común de conectar con dioses. El pedido de Dios de sacrificar al hijo único al que amas era lo más extremo que podía pedirse, porque el hijo mayor heredaba todo y aseguraba el futuro de la familia. Pero la historia da un giro, a diferencia de otros relatos, pues en la zona donde los dioses sí aceptaban sacrificios humanos, el Dios de Abraham pues lo impide. El carnero que aparece para ser sacrificado en lugar de Isaac no es un simple animal, es un símbolo de un mensaje nuevo. Lo que Dios realmente quiere no es la muerte, sino obediencia y confianza. El viaje de 3 días, la conversación entre padre e hijo y el acto de atar a Isaac son detalles que muestran una prueba profunda de fe. La sociedad de ese entonces estaba organizada alrededor del padre, quien tenía autoridad total sobre la familia. Abraham obedece sin cuestionarlo, lo que crea una tensión enorme. La lealtad a Dios está por encima del amor a un hijo. Isaac no es un niño pequeño, es lo suficientemente mayor para entender y preguntar, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Algunas tradiciones judías incluso dicen que Isaac aceptó ser sacrificado. Un detalle importante es que Sara, la madre, no aparece en la historia. Esto ha hecho que muchos especialistas, desde perspectivas feministas, critiquen la falta de voz de la mujer en una decisión tan crucial. Al final, Dios salva a Isaac, mostrando que a pesar de la prueba, valora la vida y la familia. En aquel tiempo, diferentes tribus y pueblos competían por poder y tierras. Abraham supera esta prueba y le da a la familia un estatus especial. Y las promesas de Dios después se cumplen en él. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos y todas las naciones serán benditas por ellas y vencidas, por supuesto. Tiene un claro sentido político. Esta historia sirvió para confirmar que Isaac era el heredero legítimo de Abraham y no su otro hijo, Ismael. También ayudó siglos después a que el pueblo de Israel, cuando estaba dominado por imperios extranjeros, se sintiera seguro de su identidad y de su elección por Dios. En una economía basada en el pastoreo, la riqueza era el ganado y sobre todo los hijos. Isaac no era solo un hijo, era la garantía del futuro económico de la familia, el que heredaría todo y sacrificaría todo, y esto significaba que si este hijo moría, pues prácticamente se perdía totalmente la descendencia. Que Dios provea un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac envía un mensaje económico y espiritual. La verdadera seguridad no está en las riquezas o en los herederos, sino en confiar en que Dios proveerá lo necesario. Abraham demuestra con su obediencia que confía más en la promesa de Dios que en su propio patrimonio. Bien, la fe o la moral. Este quizás sea el punto más complicado. ¿Es correcto obedecer una orden de Dios que va en contra de la moral básica? ¿No matarás? Abraham suspendió la ética moral por su relación absoluta con Dios, un acto que la razón no puede entender. Algunos dicen que Abraham debía haberse negado, porque la conciencia moral es lo más importante. La historia nos deja con esta pregunta sin respuesta clara. ¿Qué es prioridad? ¿La obediencia a Dios o nuestra ética? Jamás Dios va a tratar la manera de corrompernos, sino que al contrario nos da lecciones a través de circunstancias
en las cuales podemos ver que Dios es misericordioso y su amor es infinito. Dentro de la Biblia, esta historia es un momento clave. Es la prueba final y más dura para Abraham. El tema, el hijo único y del animal sustituto, se repite después en otras partes. Por ejemplo, en la Pascua, un cordero salva a los hijos mayores de los israelitas. En el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos dice que Abraham creía en Dios y también creía que podía resucitar a su hijo Isaac, mostrando una fe que va más allá de la muerte. Así, esta historia se conecta con el mensaje general de la Biblia sobre la salvación. Para el judaísmo, la Akedah, pues, no es solo una historia antigua, sino que es muy viva. Se lee en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío. El sonido del cuerno de carnero, shofar, ese día recuerda al carnero que salvó a Isaac. Los rabinos a lo largo de los siglos han comentado mucho esta historia. Muchos destacan que Isaac fue un participante voluntario, lo que convierte su acto en un ejemplo de entrega a Dios. Durante tiempos de persecución, como el Holocausto, muchos judíos vieron esta historia y pues como un símbolo propio de sufrimiento y fe. Los cristianos, los primeros de sus tiempos, vieron esta historia como un símbolo y una figura de lo que pasaría con Jesús o para ellos. Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, representa a Dios Padre. Isaac, que carga la leña para el sacrificio, representa a Jesús cargando la cruz. El carnero que se sacrifica en lugar de Isaac representa a Jesús, el Cordero de Dios que muere para salvar a los demás. La gran diferencia es que en esta historia el Hijo se salva, pero en la fe cristiana Jesús sí es sacrificado. Esta comparación ayuda a los cristianos a entender que el significado de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa hoy? Esta historia se analiza desde muchas perspectivas. Estudia el trauma que pudo causar Isaac y la relación de padre e hijo. También se usan debates sobre hasta dónde puede llegar la obediencia a una autoridad, ya sea religiosa o política. ¿Puede una orden divina justificar la violencia? Muchos artistas y escritores usan historia para hablar del sacrificio inútil, la ceguera de la fe y la lucha entre generaciones. Sin embargo, sabemos que Dios en todo lo que hace tiene un propósito y esos propósitos nos muestran el verdadero camino. En nuestro tiempo, la historia nos hace preguntarnos sobre los límites de la fe, el valor de la vida y la naturaleza en un Dios que pide pruebas tan extremas. El sacrificio de Isaac es una historia que no se agota, como un diamante que tiene muchas caras y cada vez refleja una luz diferente. Es una historia muy bonita, con un drama familiar y un mensaje sumamente de bendición, un símbolo para los cristianos y un espejo para preguntas modernas. Su fuerza no está en dar respuestas fáciles, sino en hacernos pensar. Al final, el mensaje que perdura es el de un Dios que, aunque pone la prueba de manera extrema, al final provee y valora la vida. No confronta el misterio de una fe que en un momento más oscuro confía en que hay un propósito más grande. Por eso, después de miles de años, esta historia sigue hablando con fuerza. Querido creyente, si hoy te sientes que estás en tu propio monte Moria enfrentando una prueba incomprensible o un dolor que parece un sacrificio sin sentido, recuerda esta verdad que trasciende todos los tiempos. Dios ya ha provisto el sacrificio final. No hay más condenación para ti, no estás solo en tu dolor. El Padre que no perdonó a su propio Hijo por amor a ti, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ten gran fe, porque la misma fidelidad que sostuvo a Abraham y resucitó a Cristo te sostendrá a ti. Tu esperanza no está en que Dios detenga siempre el cuchillo, sino que gracias a que el cuchillo del juicio cayó sobre Cristo, toda prueba en tu vida es ahora un instrumento de su amoroso propósito para tu bien. Puedes confiar, pues descansar. Él ya proveyó, la obra está consumada. Si te gustan estas meditaciones, yo te invito a que me sigas para poder seguir creando contenido de calidad para ti.